Saludos, mi nombre es Ariane Diogo, estudiante de la carrera de Contaduría Pública, cursante del subproyecto Contabilidad 2. En este espacio abordaremos conceptos como la propiedad, planta y equipo de una empresa, la importancia del control interno y la información que deben suministrar los estados financieros. Todo esto con el fin de brindar una explicación clara sobre estos temas relevantes de la contabilidad. Lo que conocemos como la propiedad, planta y equipo corresponde a un componente de los estados financieros y se define como aquellos activos tangibles que no se encuentran disponibles para la venta, ya que están disponibles para ser utilizados para generar ingresos con dicho uso, bien sea en la producción de bienes y servicios, arrendarlos a terceros o para propósitos administrativos. Además, se espera que este uso sea por más de un periodo contable. Características. Las propiedades, plantas y equipos que se identifiquen como activos fijos deben reunir las siguientes características. 1. Deben ser propiedad de la empresa. 2. Deben ser de naturaleza perdurable y permanente en el tiempo. 3. Deben estar destinados única y exclusivamente a las operaciones normales del negocio. Y 4. La intención al adquirirlos no es venderlos. Clasificación de propiedad, planta y equipo. Esto se suele dividir en dos categorías, depreciables y no depreciables. Depreciables son aquellos que por el deterioro causado por el uso, la acción de factores naturales, la obsolencia por avances tecnológicos y los cambios en la demanda de los bienes y servicios a cuya producción o suministro contribuyen, pierden valor. Ejemplo: equipos, construcciones y edificaciones, mobiliario, máquinas, embarcaciones, equipos de computación, de oficina y de transporte, entre otros. Y tenemos los no depreciables, que son activos que tienen una vida ilimitada o los que a la fecha de presentación del balance general se encuentran todavía en la etapa de construcción o montaje. Un ejemplo de ellos puede ser terrenos, construcciones en curso, maquinarias y equipos de montaje, planta y equipo en tránsito. Estos pueden denominarse como activos separados. El control interno es un proceso que debe ser ejecutado por el directorio, la gerencia y el personal, es decir, por toda la compañía. Está diseñado principalmente para proveer una seguridad razonable acerca de los objetivos operacionales de reporte y de cumplimiento de la entidad. La presentación de los estados financieros. La situación económica y patrimonial de una empresa queda reflejada en los estados financieros. Estos documentos, por tanto, son imprescindibles para saber si una empresa es o no rentable. No solo eso, sino que además legalmente son obligatorios para las sociedades mercantiles y los autónomos de responsabilidad limitada. Estas cuentas anuales deben presentarse en el registro mercantil y serán públicas. Esto quiere decir que cualquier persona o entidad puede solicitar una copia. La presentación de los estados financieros tiene como finalidad mostrar los resultados de la gestión realizada por los administradores con los recursos que les han confiado los accionistas. Con este fin, los estados financieros deben suministrar información acerca de los siguientes elementos de una entidad. 1. Activos, pasivos, patrimonios, ingresos y gastos, incluyendo las ganancias y pérdidas. Aportaciones de los propietarios y distribuciones a los mismos en su condición. Flujos de efectivo. Esta información, además de la contenida en las notas, permite tener una idea cabal de la situación financiera, así como predecir los flujos de efectivo futuros de la entidad. Depreciación. Un activo, al ser utilizado en las operaciones de la empresa para generar ingresos, sufre un desgaste natural, desgaste que va disminuyendo la vida operativa del activo, hasta que finalmente queda obsoleto o inservible. Y la depreciación busca reconocer ese desgaste del activo. ¿Cómo se calcula la depreciación? Para calcular la depreciación se requieren de tres variables a saber. 1. Costo del activo. Es el monto pagado por el activo según factura, más otros valores cancelados como fletes, seguros, arancel de aduanas, instalación, gastos de importación, entre otros gastos incurridos.
2. Vida útil. Es el tiempo estimado que el activo dará rendimiento satisfactorio en la empresa. Y 3. Valor de desecho, llamado también valor residual o valor de salvamento. Es el valor probable que el activo tendrá al momento de finalizar su vida útil estimada. Existen distintos métodos para calcular la depreciación. Entre ellos tenemos el método de la línea recta. Es el más utilizado por las empresas. El procedimiento consiste en distribuir el valor a depreciar entre la vida útil probable del activo, expresada en años, pero al hacer los cálculos también se pueden llevar a meses o días, dependiendo si lo requiere el ejercicio. Y los registros contables se hacen los 31 de diciembre de cada año. Segundo método, horas de trabajo. En este, la vida útil se expresa en horas totales de trabajo del activo. 3. Unidades de producción. En este, la vida útil se expresa en unidades totales de producción del activo. 4. Kilómetros recorridos. En este es aplicable solo para vehículos. En él, la vida útil se expresa en kilómetros que se estima recorrerá el activo. 5. Suma de dígitos decrecientes. Consiste en que la vida útil deben sumarse de forma decreciente cada año. La cuota arrojada debe multiplicarse por el número de años, más uno que le quedan al activo por prestar servicio. Los desembolsos posteriores a la adquisición de un elemento que ha sido reconocido ya dentro de la partida propiedades, planta y equipo deben ser añadidos al valor en los libros del activo cuando sea probable que de los mismos se deriven beneficios económicos futuros, adicionales a los originalmente evaluados, siguiendo pautas normales de rendimiento para el activo existente. Cualquier otro gasto posterior debe ser reconocido como un gasto del periodo en el que se ha incurrido. Se entiende por erogación a cualquier transacción que implique el pago de una suma de dinero, desembolso o que se comprometa para un pago futuro. Las erogaciones se clasifican en capitalizables y no capitalizables. Las capitalizables representan una inversión y son aquellas que aumentan el valor del activo ya sea en calidad o calidad y que aumenta la vida útil del bien. Las no capitalizables son aquellas que no aumentan el valor ni la vida útil del bien y por lo tanto son gastos del periodo y representan deducciones del patrimonio. En consecuencia, se puede afirmar que todo bien de activo fijo a lo largo de su vida útil de una u otra manera genera desembolsos posteriores a la adquisición, ya sea por mejoras, reparaciones o mantenimiento de los mismos. El tratamiento contable de dichos desembolsos dependerá del efecto que tenga esto sobre el bien en cuestión, ya que solo hay dos formas de contabilizarlo, como inversión o gasto. Las desincorporaciones son retiros físicos de un activo fijo de una empresa por falta de utilidad. Puede ser por venta, permuta, siniestro, retiro por inservible o tratamiento contable. Activos intangibles. Los activos intangibles provienen de los conocimientos, habilidades y actitudes de las personas y empresas. Hay muchos tipos de activos intangibles como las patentes, marcas, derechos de autor, fondo de comercio, dominios de internet, franquicias, etc. Lo contrario de un activo tangible es un activo tangible. A pesar de no tener naturaleza física, los activos intangibles son recursos muy valiosos para las empresas. Son recursos que pertenecen a la empresa y que pueden generar una gran ventaja competitiva si son correctamente gestionados. Estos se pueden clasificar según su identidad. Una primera clasificación la tenemos en base a si el activo tiene o no identidad. Los activos con identidad podrían ser las marcas o derechos de autor. Los activos sin identidad podrían ser la publicidad o los gastos de empresa. Segunda clasificación, según su tiempo de vida útil. Los activos intangibles perpetuos
son activos que están presentes en el caso de la marca se puede renovar, y los activos limitados en el tiempo. Lo más habitual es que este límite lo establezca un contrato, aunque existen otras formas de hacerlo. Un buen ejemplo de este tipo de activo lo encontraremos en una concesión. Según su forma de incorporación, o bien se adquieren, como pueden ser un intercambio, o bien se ceden y se expanden en la entidad, como son los gastos de operaciones. La amortización es la cuantificación de la devaluación de un activo fijo intangible en cada ejercicio. La depreciación cuantifica la pérdida de valor de un inmovilizado tangible, mientras que la amortización cuantifica la pérdida de un activo fijo intangible. Por otro lado, la amortización se refiere al proceso contable utilizado para distribuir el costo de los activos intangibles a lo largo de su vida útil estimada. Esto incluye activos como patentes, derechos de autor, marcas registradas, software, entre otros. Al igual que las depreciaciones, la vida útil y el método de amortización para estos activos intangibles puede variar según las regulaciones contables y las políticas internas de la empresa. Amortización lineal. El método de amortización lineal consiste en depreciar un bien a través de cuotas de amortización anuales iguales. Se pueden realizar de dos maneras: mediante un porcentaje o mediante la vida útil. Amortización decreciente. En cuanto al método de amortización decreciente, en este caso se aplica un porcentaje al valor dependiente de amortizar, valor que va disminuyendo en cada ejercicio. Según las tablas oficiales, los porcentajes son de 1,5 si el bien tiene un periodo de amortización inferior a los 5 años, de 2 si el bien tiene un periodo de amortización igual o superior a los 5 años e inferior a los 8 años, 2,5 si el bien tiene un periodo de amortización igual o superior a los 8 años. Amortización financiera o amortización de pasivos. Por lo que respecta a la amortización financiera o amortización de pasivos, consiste en la devolución de una deuda a lo largo de un periodo de tiempo acordado entre el prestatario y el prestamista. Es lo que hace, por ejemplo, al devolver un préstamo. Con cada cuota que se paga, se amortiza una parte de la deuda. Muchas gracias.